conocido, así que yo creo que no vamos a hacer más una introducción. Sin embargo, tengo que decir algunas cosas de práctica, digamos. Don Jaime va a tener entre 20 a 25 minutos para exponernos, digamos, cuáles son su programa, si es que sale electo, digamos, como senador, y por otra parte pedirles a todos que apaguen sus micrófonos y todo lo que son las consultas que la hagan vía chat. Somos un grupo bastante, yo creo que medio dentro, no somos tantos, pero yo creo que por el tiempo que tenemos, que son más o menos una hora, poder contar con esta exposición y después que las preguntas las vayan haciendo vía chat y ahí vamos viendo, de repente en la misma, digamos, conversación se pueden ir contestando algunas y ahí organizamos la conversación. Así que bienvenidos, por supuesto, agradecido a todos los que están conectados y por supuesto a nuestro principal expositor. Don Jaime, adelante. Muchas gracias, Julia, Cristian, que actúa como hospedador de esta reunión. Evidentemente, cuando ustedes dicen somos de la Chile, uno inmediatamente se siente en casa. Y respecto a lo primero que decías tú a tu introducción, hay dos puntos que yo quisiera enfatizar o levantar. El primero es que independiente de que los pronósticos puedan ser malos, de que la situación se vea difícil, hay situaciones, hay hechos, hay desenlaces que de alguna manera, no lo digo en el sentido creyente, son como milagrosos, en el sentido de que las probabilidades de que algo ocurriera se veían como extraordinariamente difícil y de repente, ¿no es cierto?, estas cosas ocurren. Y lo hago en referencia a dos hechos, esta primera observación. La primera, como tú dices, la selección chilena de fútbol anda más o menos nomás, pero resulta que Bolivia acaba de ganarle 4-0 a Paraguay. Y si nosotros hoy día somos capaces de ganar a Venezuela, cosa que no debería ser imposible, en San Carlos de Apoquindo, el estadio de los Cruzados, digámoslo así, con dureza, que nos duele, porque no tenemos estadio propio, los fanáticos de la Chile. Pero en fin, si Chile ganara hoy día a la noche, con ayuda de Big Ben, mañana la marraqueta estaría un poquito más como crujiente, más sabrosa. Lo segundo, tú señalaste que como agrónoma no tienes nada que ver con la profesión mía. En la realidad, y este tema no quiero hacerlo como una cosa teórica extraña a lo que nos pasa todos los días. Nosotros estamos ya de lleno en una era en la que la raza humana va a dejar una huella geológica, o sea, como si hubiera sido una explosión de un meteorito o hubiera sido terremotos y explosiones de volcanes en todo el planeta. Nosotros vamos a dejar una huella geológica, eso está muy bien descrito en un libro genial que se llama Raíces, que recomiendo leer, que es como un arqueólogo que mira los rastros de la raza humana en 20.000, 30.000 años más, y nosotros no existamos. Y en ese contexto, nosotros nos encontramos en una situación que se denomina cambio climático, pero al final de cuentas es una grave ofensa a la Tierra, en el principio Gaia, que probablemente ya es irreversible y que se manifiesta a través de muchas cosas que nos repercuten en la vida diaria. La primera de ellas, por ejemplo, la pandemia por COVID. La pandemia por COVID es una expresión del quiebre de una relación sana con la naturaleza cuando traemos animales, murciélagos a los mercados, los comemos, no los comemos acá yo creo, pero en China desde luego, se mezclan con otros animales y ocurre, ¿no es cierto?, que los virus van saltando de especie en especie hasta que nos llega a nosotros un impacto
que esto probablemente, como se ve en las últimas décadas, va a ocurrir cada vez en forma más frecuente. El agua, las migraciones humanas buscando mejores condiciones para vivir, que van a estar cada vez más influidas por el cambio climático, cambios, digamos, movilizaciones dentro del norte de Chile hacia el sur, de lugares que se desertifican a lugares que todavía son más verdes. Groenlandia probablemente en el futuro va a ser un paraíso, la Antártida también. En ese contexto, yo creo que ustedes como grandes profesionales que son, hay que hacer una suerte de zoom out, o sea, tomar distancia de lo que nos está pasando y no perder la perspectiva que todo lo que nos ocurre, que sale en los diarios todos los días, que me dijo, que no me dijo, que esto, que lo otro, al final de cuentas está inscrito en una historia de la humanidad. En ese contexto, nosotros hoy día, creo, estamos en una situación extraordinariamente frágil para enfrentar el futuro. Nos ha afectado enormemente esta pandemia, nos hemos empobrecido, la gente ha perdido empleo, las tasas de interés están subiendo, como sabemos, después del aumento de 125 puntos de la tasa del referencial del Banco Central, ya no se va a prestar plata a largo plazo, y evidentemente quien sea que fuere el próximo gobierno la va a tener muy dura en el Ejecutivo porque las demandas van a seguir siendo muy altas. En ese contexto, yo creo que se necesita un Congreso que esté dispuesto a pensar, a reflexionar un poco más profundo de lo que se hace hoy día. Poner un poco más de, uso la palabra en un sentido más limpio, de inteligencia. ¿Cuáles son los datos? Frente, como ministro de Salud, frente a la pandemia por COVID, uno se da cuenta que el imperio de la razón y el imperio de los datos cada vez fue más vulnerado por pareceres, opiniones, qué sé yo. Y en ese sentido, el Congreso de Chile, hoy día que goza de un desprestigio enorme, 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 no está cumpliendo su tarea de pensar en serio el futuro de Chile, y creo que habiendo tenido una experiencia profesional, académica, de administración como ministro de Salud, yo reúno las características para ser un aporte en ese sentido, para hablar un poco en serio. Un consejero del Banco Central decía cuando le preguntaban por esto los retiros y por qué el Banco Central se oponía, cualquiera que sea la opinión de todos, él dijo una frase que me quedó rebotando en el oído, que es, perdonen, yo entiendo que ustedes estén como en el kindergarten, refiriéndose a los parlamentarios, pero alguien tiene que hacer el rol de adulto aquí, porque si no, ¿no es cierto? Esto es una cosa de niños, de pareceres, de opiniones, y no se estructura un programa respecto a datos. Lo segundo que quiero decir con entera franqueza en este círculo es que nosotros, después del 18 de octubre como país, nos dimos una determinada salida, buena, mala, pero la única salida que la institucionalidad política pudo encontrar, cuál es la creación, la elección de una convención constituyente conformada solo por ciudadanos, no por parlamentarios, como era la opción, una de las opciones a votar. El 80% de la ciudadanía dijo sin parlamentarios, y los parlamentarios que quisieron participar tuvieron que renunciar al Parlamento. Y las opciones, digamos, entre octubre y noviembre no eran muchas. Prácticamente eran que el Congreso hiciera una reforma constitucional para terminar anticipadamente el periodo presidencial en curso, cosa que hoy día puede ocurrir mediante una acusación constitucional, como se sabe, pero estamos hablando de un año y medio, un año 8 meses atrás, en que esa era claramente una posibilidad que mucha gente acariciaba y propuso como el camino para salir de la crisis en la que nos encontrábamos.
Y otra posibilidad es lo que se hizo, que se reunieron ejecutivos y legisladores y dijeron, hagamos, optemos por este camino. El punto es que el camino que nos hemos dado, que es la creación de una convención constituyente con el mandato de a junio del año 2022, para haber un plazo máximo de 90 días después, o sea, julio, agosto, septiembre, después de fiestas patrias del año que viene, deberíamos estar, la ciudadanía, por un voto obligatorio, todos deben votar, aprobando o rechazando esta nueva carta fundamental. ¿Y cuál es el problema? Que evidentemente que ha logrado, ¿cierto?, terminar su reglamento con muchos dires y diretes, no se ve que sea posible que en 9 meses más entreguen una constitución hecha y derecha cuando todavía no se ha discutido. Es una, o sea, nada de lo que está escrito vale. Aquí no hay reforma, todo el... Me invitaron a ser candidato a senador, ¿cuál es? Que tiene que haber un balance, una cierta influencia recíproca entre la convención constituyente. La convención constituyente es completamente autónoma, pero no es soberana. O sea, puede hacer lo que le parezca y decir lo que le parezca, pero está sujeta para ciertas regulacional tramitada por 2/3. Simplemente, a pesar de que el reglamento de la convención dijo vamos a hacerlos para aquellos temas, ¿no es cierto?, que no alcancen los 2/3, pero que tengan más de 3/5, puedo equivocarme, más o menos 2, pero que alcancen al 6 ya sometida a plebiscitos dirimentes que requieren de una reforma constitucional, y esto genera por primera vez algo que yo creo que va a seguir ocurriendo, que es que la convención pierda autonomía. Y pierde autonomía porque tiene que ciertos acuerdos se implementen. El otro que está a la vista, dio el tema de que formalmente debería haber tenido una reforma constitucional para que él pudiera renunciar y reemplazarse, se arregló por una vía no estrictamente formal, con un cambio en el reglamento de la convención, y hay otro momento en el cual es evidente que esta pregunta al Congreso de una reforma constitucional es altamente probable, que es cuando la convención pida una extensión del plazo más allá del año que tiene asignado por la actual ley 20.200, más allá del año que tiene asignado para esta tarea. El tercer punto que a mí me interesa enormemente es, creo que el trabajo del Congreso ha sido decepcionante para la ciudadanía, vale decir, 11 años para tramitar el código de agua, 12 años en una reforma de salud que todavía no se implementa, una discusión muy dura respecto a retiros del 10% y lo mismo en las rentas vitalicias, sin que se haya... Don Jaime, sin querer cerró el micrófono. Y ese sin querer, Julia, ¿hace cuánto rato ocurrió? No, segundos, muy poquito. Sí. Sí. Y me veía muy gracioso así hablando. No, porque no le di mucho espacio para eso, estábamos muy atentas. Julia no sabe lo que le agradezco. Muy bien. Como decía, me parece que el Congreso de Chile no ha estado a la altura de las necesidades de la ciudadanía para tramitar con celeridad, con más voluntad de trabajo al final de cuentas, no solo voluntad de acuerdo, voluntad real de tramitar, de discutir, de escuchar y de sacar adelante proyectos como uno que a mí me tiene muy entre ceja y ceja, digamos, que es la reforma a la salud, la creación de un plan de salud universal, eventualmente la creación de un seguro único de salud. Entonces, seguimos discutiendo de los problemas, de que las soluciones podrían ir por aquí y por allá, pero no clavamos
¿no es cierto?, un machete para decir, esto es lo que vamos a hacer, y a lo mejor no estamos seguros, entonces lo vamos a hacer gradualmente, o lo vamos a empezar a hacer en algunas regiones sí, en otras regiones no, pero el Congreso aparece realmente paralizado, debiendo ser el que se haga cargo de las necesidades más urgentes de la ciudadanía. Y por último, a mí hay una cosa que veo con extraordinaria preocupación, y es la intensa polarización del país. Y esa intensa polarización no es solo en el discurso político, sino que también es en la violencia. Violencia que es aprovechada por pero creo que de alguna manera el nuevo Congreso tiene que hacer un compromiso serio, firmado por la paz como único camino para llegar a acuerdos, para encontrar soluciones a los problemas gravísimos que afectan a la ciudadanía hoy día. Yo, Cristian, Julia, todos ustedes, no quisiera alargarme porque creo que es mucho más importante escucharlos a ustedes. Solamente tengo una pregunta para un partícipe de esta conversación, que es don Carlos Kahler, y preguntarle si él es pariente de don Rafael Kahler. Sí, era mi papá. Hace poco mi hija trajo unos libros de él que estaban en la casa de mi mamá, que falleció recién. Aquí aparecían un libro de nefrología y con Orozco y con mi papá. Bueno, Sí. perdón que me ponga sensible, pero tengo enorme gratitud por el profesor Kahler. Él, en años muy difíciles, estuvo siempre al pie del cañón, enseñándonos, teniendo paciencia con nosotros. Yo aprendí muchísimo de él. Él realmente era, dices tú, ¿no? Falleció ya. Sí, 94, hace tiempo. Él era un gran hombre, así que te transmito a ti una palabra de solo recordarte que debes tener mucho orgullo, Carlos, por tu papá, porque fue un gran médico, un gran profesor y gran influenciador de generaciones completas de médicos que estudiamos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Así que gracias por tu información. Gracias a usted. Bueno, gracias don Jaime. La verdad es que, y también haber hecho muy conectadamente lo que es el cambio climático y cómo nos afecta en todo lo relacionado también con la producción, y no solamente la producción de excelencia para exportar, sino que tiene que ver con un tema de alimentación, digamos, que es bastante importante. Hay mucha población a nivel mundial que hay que alimentar, y obviamente nuestra agricultura se ha ido desplazando dado, digamos, a los eventos climáticos extremos que hoy sufrimos. Donde el agua es uno de los principales, digamos, efectos de, digamos, la escasez de agua, no solamente a nivel de producción, sino también a nivel de las personas, digamos, donde no hay agua, y eso falta también mucha infraestructura que hacer y también proyectar. Tal vez debería haberse proyectado hace mucho tiempo, visualizando lo que podía pasar y lo que está pasando hoy día. La verdad es que voy a partir con una pregunta justamente lo que tiene que ver, que está muy relacionado con lo que es salud, el tema de las migraciones. La verdad es que no solamente Chile, sino muchas partes, digamos, del mundo están siendo complejizadas desde el punto de vista de la atención de lo que se da a todos los migrantes, entendiendo que es un derecho. Obviamente ahí está el tema del orden, etcétera, y cómo se hace, digamos. ¿Cómo ve Chile a usted en ese aspecto que tiene que ver con la atención, que tiene que ver con todos los migrantes, y no solamente desde el punto de vista, se lo pregunto, del nivel metropolitano, donde, bueno, usted va candidato a la región metropolitana,
pero hay mucha gente que quiere llegar a Santiago y efectivamente va a llegar un minuto que no es capaz de contener, pero también de lo que pasa en las regiones, porque las regiones son las puertas de entrada, sobre todo obviamente lo que es el norte, y tampoco hay servicio suficiente para atender. ¿Qué es lo que usted piensa o cómo lo proyectaría este tema relacionado con su, digamos, obviamente, su expertizaje más fuerte que es la salud y este tema de las migraciones? Nosotros desde el punto de vista demográfico como país somos uno de los países con menos crecimiento de población, excluida la inmigración, en América Latina, y somos mirados, independiente que nosotros lo creamos o no, como el lugar más luminoso donde radicarse por todos los países de América Latina, tal vez con excepción de Costa Rica. Entonces, si uno le pregunta al resto de Latinoamérica dónde querría usted ir a vivir, la respuesta es Chile. Como tenemos una tasa de crecimiento poblacional tan baja y un desarrollo económico, excluido lo que nos está pasando ahora, constantemente al alza, evidentemente por la voz, por las noticias, porque migra uno y siguen los otros, nosotros somos un lugar de mucha atracción para la migración. Y esto es algo, perdón que lo diga de esta manera, imparable. O sea, a alguien se le puede ocurrir construir un muro, al otro construir una zanja, al tercero tener drones, y todo, pero la fuerza y el estado de necesidad de los migrantes es de tal magnitud que están dispuestos a correr riesgos de vida, como lo vemos en la frontera entre México y Estados Unidos, y como lo hemos visto duramente en el norte de Chile durante los últimos meses de invierno, están dispuestos a arriesgar la vida por llegar. En ese contexto, la migración más importante es la región metropolitana. Aquí la mayoría porcentual y total en números absolutos de los migrantes que han llegado a Chile. Y cierto, ingresan por el norte o ingresan en un avión que viene con un especial fin desde Haití al Aeropuerto Internacional de Santiago, cosa que hoy día es menos, ocurre con menos frecuencia, pero el destino es Santiago. Y es así como si uno, por ejemplo, va a la comuna de Independencia, más del 50% de la población de la comuna de Independencia son inmigrantes de primera generación, o sea, gente que nació en otro país. Hay allí inmigración venezolana, peruana, y tienen problemas propios. O sea, uno va para allá y empieza a hablar con las juntas de vecinos, con el alcalde, y por ejemplo, el problema fundamental de la migración desde el vecino país de Perú es la violencia contra la mujer. Y eso no ocurre en la población. La población migrante tiene sus propias dinámicas, culturas y problemas. En ese contexto, y aludiendo a tratados internacionales, y así lo ha ratificado la Corte Suprema de Chile, cuando una persona pisa el territorio nacional, adquiere derechos. Y esos derechos son, en primer lugar, que sea sometido a juicio para ser expulsado del país, y en segundo lugar, que efectivamente haya un trato humanitario respecto a los derechos humanos. Eso nos pone en una situación extraordinariamente compleja, por ejemplo, el sector salud. La mayoría de los partos en el hospital de Arica es de personas que cruzan la frontera desde Bolivia, mujeres, para tener el parto en Chile. No es que vengan y se embarazan, no, están de 5 meses, de 7 sin controles, sin test de HIV, etcétera, y llegan a la maternidad del hospital de Arica, y como la ley en Chile dice que toda mujer, independiente de su estatus migratorio, si está embarazada, tiene protección sanitaria del Estado de Chile durante todo el embarazo y hasta los 6 meses, bueno, ellos lo saben. En ese contexto, a mí me parece que tenemos que lograr frenar como se pueda el paso a través de la frontera.
Pero una vez adentro, tenemos que tratar con caridad y gastando recursos propios a los inmigrantes que llegan, porque tenemos una obligación absoluta de mirarlos como seres humanos y asegurarse de que se alimenten, de que los niños tengan las vacunas, de que se vacunen contra el COVID, porque si no, ellos, como está pasando hoy día en el norte, ¿no es cierto?, que tenemos un brote, un rebrote de COVID muy intenso, producto de inmigrantes que han llegado con el virus y no se han vacunado ni afuera, ni los estábamos. Ahora ya los estamos vacunando acá. En ese sentido, evidentemente, la migración de gente más bien joven, más bien sana en general, no, salvo algunos grupos que han venido de algunos países, digamos, y tienen vinculación con narcotráfico, el migrante en general no viene a delinquir, tiene menos tasa de delito que los connacionales. Yo creo que estamos bien complicados y que se necesita una ley de migración más clara, derechos para los migrantes muy bien catalogados y se necesita financiarlos. Yo creo, o sea, la utopía, insisto, de que los militares van a patrullar los norte de Argentina, Bolivia, Perú, y que eso va a impedir el paso de gente, en mi opinión es algo completamente utópico y nadie razonablemente puede decir cosas, pero eso, de ahí a que tenga algún impacto real en el flujo migratorio, yo lo veo muy, muy difícil. Muchas gracias, don Jaime. Ahora nos vamos a pasar a un tema y nos vamos a desordenar un poco porque vamos a ir a algo más político. Hemos pasado a las temáticas propias suyas, pero sin embargo Julio Caña nos tiene una pregunta que es un poco más política y me gustaría que tú la hicieras, Julio. Gracias, Julia. Jaime, un gusto tenerte aquí. Yo soy Julio Cañas, también soy director de Chile Suma y estamos muy contentos de esta oportunidad. Y bueno, tú te has caracterizado por ser una persona que se ha manejado con bastante independencia de acción y pensamiento en tu trayectoria, una que no tiene pelo en la lengua, que las dice claras, que en general actúa sin tanto cálculo de ser popular o no ser popular, y eso de alguna forma te ha hecho popular, creo yo. Eh, eh, de alguna manera me recuerda el perfil de Jorge Alessandri, que era una persona que estaba desapegada al poder y que al final todo el mundo lo buscaba para que fuera justamente el que dirigiera nuestro país. También está la figura en este sector de lo que fue Sergio Onofre Jarpa, que independientemente de su pensamiento político, era un hombre fuerte y que lideraba de alguna manera la acción política de un sector. ¿Sientes tú, bueno, por eso cuando estábamos haciendo el flyer de esta conversación, de este conversatorio, yo pensé en titularlo como un nuevo Panzer o una posibilidad de ser una persona que de alguna manera fuera el hombre fuerte del sector, en un momento en que este sector necesita liderazgo, porque realmente hay muchos problemas que hemos tenido en este gobierno que son provocados por nuestros propios representantes, los que de alguna manera se identifican con este sector y con el gobierno, que muy temprano empezaron a desmarcarse y a querer salir en la foto de lo fácil y del populismo. Entonces, ¿crees tú, te sientes capaz de quizás sentir el peso de liderar la acción de este sector político de centro derecha, por llamarlo de alguna manera? Yo soy una persona, como tú describes, Julio, bastante áspera, clara para hablar y eso genera fama, por un lado, controversia, enemigos, etc. Yo no tengo a esta etapa de mi vida, no tendría por qué haberme presentado como candidato al Congreso. Y la razón por la que siento que es un deber es porque creo que efectivamente, como dice la frase que uso en mi campaña, hagamos las cosas bien. No podemos seguir haciendo
el Poder Ejecutivo, no me meto en legislativo por no herir a nadie, pero ya el Poder Judicial, quiero decir, el Poder Legislativo, ya hablé lo que pensaba. Yo creo que se necesita una forma completamente diferente de entenderse en un momento en que tenemos una gran confusión. ¿Y por qué esta confusión? Porque estamos en una transición entre una democracia representativa, o sea, vamos a votar el 21 de noviembre por un presidente de la República, por senadores, diputados, concejales, que me representen a mí como persona, ¿no es cierto?, común y corriente, frente al poder, frente a las cosas que me interesan. Eso ya no es cierto. O sea, decir, ese mandato por 4 años, independiente de que además estamos en una circunstancia de una formalidad que podría cambiar esos 4 años por mandato de la Convención Constituyente, eso no es cierto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay una sensibilidad tremenda a las voces de las redes sociales. Y los parlamentarios no son capaces de sustraerse. Antes, por lo menos, como dice un filósofo americano, vivían en el velo de la ignorancia. O sea, de repente aparecía una encuesta presidencial, un dato. Pero hoy día están todos los días, esto el celular, ¿no es cierto? Todos los días chateando, yo los veo ahí chateando, recibiendo información y siendo influidos como si se tratara no de una brújula, ¿no es cierto?, que marca el norte y que dice para acá tenemos que ir, sino como una veleta que se mueve de acuerdo a cómo es el viento. Yo creo que eso es extraordinariamente malo para el país. En Chile ha habido personas muy talentosas desde el punto de vista político y republicano, incluso del sector de la oposición. Estoy pensando en el senador Montes, por ejemplo, que ahora deja su posición como senador por la región metropolitana poniente. Yo digo, este es un hombre que realmente ha sumado. Insulza, el ex canciller, durante mucho tiempo anduvo bien. Ahora se contaminó con esta cosa y dice, ¿no es cierto?, lo que sus asesores o las redes sociales le dicen. ¿Y por qué? Porque en la estructura de función de utilidad, para los que sean economistas de ustedes, lo fundamental para un parlamentario no es la justicia, no es la verdad, sino que es el voto. Es el voto. Entonces, ¿vamos a hacer un cuarto retiro o no? Depende. No depende de las necesidades de la gente, no. Depende qué es lo que digan las encuestas en las redes sociales y por eso se calendarizó la discusión del cuarto retiro en el Senado de una forma tal en que la votación final sea a puertas de las elecciones del 21 de noviembre. Porque a los candidatos de oposición, digamos, Boric, Proboste, no les conviene ese cuarto retiro, si quieren ser gobierno realmente. Pero si ven en juego votos, muchos votos, van a aprobarlo. Bueno, ya lo aprobó Boric como diputado, así sea, porque se juega en eso su liderazgo. Pero insisto, no se está juzgando qué es lo bueno para los chilenos y las chilenas. Lo que se está jugando es qué va a votar la gente por mí, me van a marcar si digo que retiren o digo que no retiren. La acusación constitucional contra el presidente de la República es exactamente lo mismo. Yo no puedo discutir que puede tener mérito, no puede tener mérito, no lo sé. Para eso están los abogados. Pero presentarla en esta oportunidad tiene un fin claramente. A ver, veamos cómo nos impacta esto en la votación, cómo le impacta a los candidatos oficialistas, cómo le impacta a los candidatos de oposición. Y eso es lo que mueve la brújula. O sea, ver, por así decir, las noticias con ingenuidad, así como que lo que es importante es en realidad lo que está en la superficie, o lo que se dice en un panel respecto a ti te financió, o tú tendrías que hacerte un test de droga, qué sé yo. Eso no es el fondo del asunto. El fondo del asunto es el poder.
¿Cómo logro que se vote por mí para yo estar en una posición de poder? Y respecto a tu generosa pregunta, Julio, yo voy a estar dispuesto a hacer lo que sea necesario, a contradecir al Ejecutivo de turno, a apoyarlo, a no obedecer, a obedecer órdenes de partido, siendo independiente como soy, fundamentalmente por la tranquilidad de la convicción. Esto es lo que corresponde, esto es lo que no corresponde. Y actuar en consecuencia y no solo como un voto, sino que tratando de convencer, que es la manera lógica, que otros crean que lo mejor para los chilenos es esto o es esto otro, y influir y conversar y dialogar y encontrar información de manera tal que sea la argumentación, que es algo que se ha dicho que es muy virtuoso en la convención, pero yo no lo veo tan claro que sea tan virtuoso, pero en realidad sin conversación, sin acuerdos. Pregunta, ¿qué iniciativa se podría promover para cambiar la lógica que hoy día opera en este Congreso? Digamos, es de acuerdo a las redes sociales, se vota o no se vota para ganar, obviamente, votos. ¿Qué se podría promover para cambiar esta pobre lógica que hoy día tiene este Congreso? Hace un poco más de 5 siglos atrás, se produjo en Europa fundamentalmente una situación que tiene alguna similitud con lo que estamos viendo nosotros. Y es que a partir de Wittenberg, en Alemania, que clavó en un mural, digamos, sus 95 tesis, que fundamentalmente decían la Iglesia romana es la fuente de todos los pecados y Dios intermediarios, ni papas ni sacerdotes. Lo único que necesita es que usted se entienda directamente con la persona de Dios. Y para hacerlo, ¿cómo lo hace? Muy fácil. Tenga una Biblia en alemán, o el lenguaje que fuera después, pero en este caso en alemán, en su casa, en su velador, y léala usted mismo. Ahí está todo lo que necesita Lutero. A mucha gente que dijo cosas similares o parecidas, las quemaron, por supuesto. Pero en la época de Martín Lutero ya había madurado una tecnología, que es la imprenta. Entonces era perfectamente posible, técnicamente, que lo que él decía como necesario se cumpliera y que cada persona tuviera una Biblia escrita, traducida como él la tradujo, al alemán desde el latín, ¿no es cierto?, para que pudiera haber un entendimiento no mediado con la divinidad. Hoy día nosotros tenemos un cambio revolucionario de la técnica. Vale decir, esta técnica, independiente que le pongan censura, Facebook, lo que sea, no va a desaparecer. Y como decía un sabio en comunicaciones, el medio, la técnica, se transforma al final en la comunicación. Y en ese contexto, a la pregunta tuya, por supuesto la respuesta no va por decir controlemos las redes sociales. Algunos países pretenden hacerlo, China, Cuba, el que fuera, pero les va súper mal. Y evidentemente en la medida en que la comunicación sea solo satelital, no se necesita alambre, no se necesite wifi, nada de eso, cosa que ya está ocurriendo experimentalmente en el sur de Chile, evidentemente el nivel de influencia de las redes va a ser tremenda y es algo a lo que temen muchos gobernantes o muchos países en el mundo. En ese contexto, a mí me parece que es esencial lograr una democracia digital, vale decir, hacer un esfuerzo real por alfabetizar generaciones que se están quedando atrás y que no pueden participar. O sea, si uno ve quienes lideran las comunicaciones sociales, son una generación menor de 40 años, con estudios universitarios, con dominio del lenguaje y con un dominio de la técnica que antes era bastante más difícil y ahora es más fácil. Sin alfabetización digital, nosotros estamos dejando un segmento enorme de la población que ni siquiera sabe que tiene que ir a votar. Y en ese contexto, yo creo que la brecha
de alfabetización como la conocemos habitualmente ya era grande, de alfabetización digital es gigantesca. O sea, cuando uno se enfrenta al Estado, ¿no es cierto? Y tiene que hacer la mayoría de sus trámites del Estado, sacar el certificado de nacimiento, el certificado de matrimonio, pedir esto, pedir lo otro, el conservador de bienes raíces que le dé la inscripción del terreno que tiene no sé dónde, realmente hay que tener un nivel de enseñanza o de ayuda, tutelaje, clubes, ¿no es cierto?, de ayuda en poblaciones donde diga, venga, yo por muy poquita, le hago el trámite, le hago lo que necesita, ¿no es cierto? Porque hoy día, insisto, esta brecha es gigantesca y se traduce en la política, en quienes están mandando en la política. Gracias, don Jaime. Ahora lo voy a llevar a un tema de la pandemia, que obviamente usted fue un gran llevador de las políticas y que tiene que ver fundamentalmente con la vacunación y cómo se ha llevado, y que estamos en una posición bastante buena. Si uno mira el barrio, por decirlo así, digamos, bastante bien, con un alto porcentaje de personas vacunadas, incluso ya tercera dosis, que es el caso mío, y la verdad que eso muchas veces no es reconocido, pero sí yo creo que por lo menos este grupo sí lo reconoce. Sin embargo, da esa sensación en la población de que esto podría estar resuelto, dice Francisco Vergara. ¿Qué desafíos o problemas va a tener el próximo gobierno, sea cual sea, digamos, con respecto a esta pandemia? ¿Cómo lo ve usted? Respecto a las externalidades de la pandemia, pobreza, desempleo, listas de espera, cánceres que no se diagnosticaron, SIDAs que no se trataron, o sea, la epidemia post-pandemia es brutal. De hecho, hoy día leí en la prensa que la ocupación de camas de intensivo por pacientes no COVID es una de las más altas, por todo lo que se ha tratado, los infartos que no llegan, etcétera, y que hoy día están siendo tratados en unidades de tratamiento intensivo, más allá, por la capacidad que tuvimos, ¿no es cierto?, más allá de la capacidad histórica que teníamos, que es de 1.100 camas de unidades de tratamiento intensivo. Dejando fuera esas externalidades, nosotros tenemos adelante un virus que debería progresivamente, perdón, yo usé esta expresión, nunca se entendió muy bien, pero en fin, transformándose en buena persona. Y lo que quiero decir por buena persona, que ya la variante Delta lo es, un virus que se contagia más fácilmente, pero que produce mucho menos enfermedad grave y muerte. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy día? Hoy día nosotros tenemos, bueno, pasó en Israel, ya lo sabemos como dato histórico, check, ¿no es cierto? Pasó en Inglaterra. Ellos tuvieron un brote de variante Delta, que es la forma de virus predominante en Chile. Sin embargo, la gente o se enfermó suavemente o no se enfermó y los pesquisaron por los exámenes, PCR u otros, y las unidades de tratamiento intensivo no se llenaron ni los fallecidos aumentaron. En este momento, nosotros estamos en la tercera ola, y esta tercera ola tiene como sabor a que no fue. Vale decir, en vez de ser una ola, se está transformando como en una meseta. Tuvimos la primera ola del invierno el año pasado, la segunda en este verano por la variante Gamma que llegó de Brasil, una mutación bastante pesada del virus, y ahora estamos con esta variante Delta. El alfabeto griego tiene 24 letras. Yo espero que no lleguemos hasta la omega con esta, sino ya que por la delta, epsilon, vayamos ya parando, y que este virus en realidad, gracias a la vacunación, gracias a que la gente que se enfermó, es muy raro que se enferme de nuevo, estemos en una situación más tranquila. Digo la variante Delta porque yo, sacando cálculos epidemiológicos, estadísticos digamos, y calculando las ecuaciones diferenciales, yo pensé que nosotros en esta época íbamos a tener un brote muy severo de casos, no necesariamente graves, pero casos. Es cierto, después del 18 tenemos hoy día 1.200 casos nuevos, tenemos un poco más de 7.000 casos activos, pero no hay más pacientes en la unidad de tratamiento intensivo, a pesar de que llevamos
10 semanas con la variante Delta dando vuelta entre nosotros. En 10 semanas, con las 2 olas anteriores, estábamos ya en el pic de la enfermedad, de muertos y qué sé yo. En ese contexto, yo creo que gracias a la tercera dosis que ustedes, algunos, yo también nos hemos puesto, gracias a la proporción de gente vacunada, gracias a que se están vacunando ya los niños de 6 años y más, y que las fronteras se mantienen ciertamente controladas para la gente que llega desde otros países con menos vacunación, yo creo que el pronóstico de la pandemia propiamente tal o de la lucha contra el coronavirus es relativamente favorable, salvo que haya una mutación mucho más agresiva, que yo no lo creo, antes del invierno próximo y que nos obligue a una cuarta dosis antes del invierno para protegernos adecuadamente, pero pienso que ya tenemos las vacunas compradas y los instrumentos para salir relativamente bien parados de esta pandemia que durará 3, 4 años, digamos, con brotes cada vez más chicos hasta que se vaya agotando y eventualmente quizás no necesitemos ni siquiera vacunarnos después de 5, 7, 10 años, todos los años contra este virus, sino que ya pasa a ser como los coronavirus que había antes de la emergencia del primer coronavirus grave que nos ha afectado, que fue SARS el año 2003. Nosotros teníamos 4 coronavirus circulando hace decenas de miles de años con nosotros que producen un resfrío. O sea, ni siquiera nos preocupamos de hacer un test contra esos coronavirus antiguos. Gracias, don Jaime. Acá tengo una consulta que tiene que ver, digamos, con su liderazgo en la pandemia, bueno, y el éxito que ha tenido esta campaña, por lo cual, digamos, el gobierno de Sebastián Piñera va a ser recordado por el buen manejo, digamos, de esta pandemia y donde usted partió estando a cargo de este equipo, con su liderazgo. ¿Qué otro aspecto podría destacarse de este gobierno actual? Porque da la sensación de que no llegaron los tiempos mejores. Evidentemente, por lo menos para mí, creo que esto es mayoritario, lo que ocurrió el 18 de octubre y todo lo que lo rodeó es una cosa completamente inesperada. O sea, ahora se han escrito libros y se han usado litros de tinta para escribir papers y qué sé yo, pero en realidad todos, si uno los lee, tratan de explicar lo inexplicable, que había una deuda, que la agresividad, que la inmigración, que no fue suficientemente duro, no sé quién. O sea, 20 razones, pero nada que uno le diga, esto es realidad, y supongo que a lo mejor vamos a necesitar mucho tiempo para que los historiadores puedan decantar qué es lo que pasó. ¿Cómo se llamaba ese líder chino? Chu Enlai parece que era, el que le preguntaron una vez, oiga, estamos hablando de 30 años, ¿qué piensa usted de la Revolución Francesa? Le preguntaron. ¿Qué aportó al mundo? Y el tipo, ¿no es cierto?, se tocó la pera y dijo, es muy luego para sacar una conclusión. O sea, después de 200 años, dijo, mira, en realidad todavía no podemos decir, bueno, ellos tienen 3.000 o 4.000 años de cultura, así que se les entiende. A lo que voy es que este gobierno logró primero, como aspecto favorable, tener una caja pública muy holgada, con una inflación muy controlada, que permitió que dentro del contexto latinoamericano y mundial en proporción a nuestro Producto Interno Bruto, las ayudas sociales fueran de las más importantes del mundo. En los momentos en que la gente lo necesitaba más, en la forma de IFE o ingreso laboral de emergencia o pilar solidario, lo que fuera, ¿no? Es cierto que nos hemos gastado prácticamente todos esos recursos, pero la economía chilena resistió. Ahora tiene cierto trance, fundamentalmente por un exceso de circulante, que hace que haya inflación y el Banco Central, y eso tiene
pero no es algo que uno pueda atribuir a que el gobierno había manejado mal las finanzas. O sea, esta crisis social y el COVID pillaron a Chile en un momento de cierta holgura de finanzas con lo que se pudo enfrentar la compra de las vacunas, a las ayudas sociales, etc. En segundo lugar, ustedes ya lo han dicho, el manejo de la pandemia. Durante la primera parte, hasta el 18 de octubre, la inserción internacional de Chile fue bastante potente, digamos, un nivel que no se observaba hace muchos años y que probablemente desde el viaje a Cúcuta del presidente para adelante empezó a derrumbarse, pero también es un patrimonio. Yo creo que básicamente por ahí va la cosa. Muchas gracias, don Jaime. Hay una consulta que la hace Ángela que está relacionado con lo que estábamos hablando, que efectivamente la política está bastante desprestigiada, la clase política, y esto ha hecho de alguna manera que se vaya perdiendo la gobernabilidad, digamos, y lo vemos día a día. ¿Seremos capaces la centro derecha de generar coaliciones y acuerdos en este escenario? En primer lugar, la centro derecha tiene un problema crítico de lograr acuerdos dentro de sí misma. O sea, todos los días vemos manifestaciones muy graves de desafección. O sea, un candidato que va a la reelección por el Senado que señale que va a apoyar en segunda vuelta a una candidata de la oposición, a la candidata, perdón, única mujer que está compitiendo hoy día. Lo que está diciendo es que él está seguro que el candidato oficialista no sale, no pasa segunda vuelta. Entonces, un mensaje de ese tonelaje, en lugar de simplemente quedarse callado, que sería un acto políticamente responsable, porque nadie le pide esa opinión, habla de la dificultad que tiene primero lograr un acuerdo dentro de la coalición. Con mucho esfuerzo, dentro de la Convención Constituyente, los 37 constituyentes del sector lograron un acuerdo que no terminó en nada porque les faltaron 1 o 2 votos para llevar el tema de los plebiscitos dirimentes a la Corte Suprema. Pero por lo menos es un gesto, o sea, decir, bueno, se pusieron de acuerdo todos en algo y no salieron cada uno con su domingo 7. Estamos en un momento muy malo, porque como decía, los parlamentarios están, y los candidatos están apuntando a la utilidad del voto. Entonces, que todo esto, necesidad de consenso, unidad, acuerdos, pactos, ocurre en un momento en que mi competencia es mi vecino, hace que sea muy difícil antes de las elecciones llegar a acuerdos dentro de la centro derecha o la derecha. Suponiendo que despejamos, ¿no es cierto?, y estamos el 22 de noviembre, a mí me parece que se abre con un parlamento, el Senado cambia en muchas caras, porque varios ya completaron su periodo máximo y porque hay que renovar la mitad, la Cámara de Diputados se elige completa. Yo creo que ahí hay un momento de conversación entre la primera y segunda vuelta, y antes de que asuma el próxima presidente, el 11 de marzo del año próximo, para estructurar un pacto mucho más sólido del que ha ocurrido hasta ahora. Pacto que también, digamos, no ha sido sólido también por un déficit de gestión política del Ejecutivo, hay que decirlo con toda claridad. Y en ese contexto hay que hacer un esfuerzo muy grande, esfuerzo que a mí me interesa, por supuesto, comprometer, para lograr una coalición que ojalá tenga 40% del Senado, hoy día tiene 43%, tenga al menos 40% del
Senado y con la cual haya que dialogar necesariamente. Porque si efectivamente la gente no va a votar, que es el temor más grande, ¿no es cierto? Que la gente adulto mayor, más conservadores, más sosegados, no vayan a votar en pos de un cambio más gradual, cambio que es necesario, y arrasa, ¿no es cierto?, una suerte de ideología revolucionaria en el sentido de la velocidad del cambio, y la representación parlamentaria es menos de 33% en el Senado, la situación se pone muy, muy compleja. Gracias, don Jairo. Tenemos una pregunta bien específica que la vamos a dejar para el final porque es bastante específica, o se la hago al tiro mejor, o sea, para salir de este tema que es específico, que nos preguntan Víctor nos pregunta por el hospital metropolitano de la zona norte, que se cayó aparentemente por el terreno que no fue o cuestionado o objetado con el CORE, con el nuevo gobernador que es Orrego. ¿Qué piensa de eso? ¿Cómo se soluciona ese tema? ¿Cuál es la proyección que usted ve en este tema que es tan necesario, además, este hospital en la zona norte? Bueno, yo estoy convencido que se necesita un gran hospital en la zona norte. El Hospital San José, que es el hospital base, quedó absolutamente chico el día que se inauguró. El Hospital José Joaquín Aguirre de la Chile está prácticamente lleno. Y en ese sentido, si miramos la preocupación por el área norte, yo, y así lo he conversado con las autoridades del Hospital Aguirre de la Universidad de Chile, soy francamente partidario de una ley específica de hospital clínico en la Universidad de Chile que le asigne un financiamiento basal, una población asignada, como si fuera un hospital público, que le permita sobrellevar, piensen ustedes que el 40% de los médicos especialistas de Chile se forman en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. O sea, para el país esa tarea es relevantísima. Entonces, primero, necesitamos convertir al Hospital Clínico de la Universidad de Chile en un hospital manejado, propiedad de la Universidad de Chile, pero con un financiamiento en la ley de presupuesto, no negociando cada año como está haciendo el rector Vivaldi hoy día una vez más, sino que este presupuesto, igual como va para el Servicio de Salud Norte, esto va para el Hospital Aguirre, pagando la formación de los cuadros, no solo médicos, sino que toda la tarea de formación de profesionales de la salud que hace. Yo sueño con que generemos un mecanismo de financiamiento vía concesiones para construir un nuevo hospital clínico de la Universidad de Chile, desde donde es el actual hospital, pasando por sobre el Instituto Médico Legal Avenida La Paz. El terreno está, pertenece a la universidad, es perfectamente probable, la constructibilidad da, o sea, tener un barrio sanitario, hospital psiquiátrico, clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile, nuevo Instituto Médico Legal que tiene que ver con otra cosa, pero en fin, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el Hospital San José, el Hospital Roberto del Río, y no sé si se me queda alguno más, como una ciudad sanitaria. Respecto a la pregunta concreta, lo que yo he vivido cada vez que se trata de designar dónde va un nuevo hospital, es que para los municipios y los alcaldes en particular, nada importa más que el hospital esté en la comuna en la que yo estoy. Y el lobby que se despliega para que este premio mayor se le asigne a una comuna determinada, sea Lampa, sea Conchalí, sea Colina, sea cualquiera, es una cosa impresionante. O sea, llega a preguntarse, o sea, aquí lo importante no es que el hospital esté cerca de una carretera para atender heridos, en fin, sino que lo importante es qué alcalde se lleva al hospital. Y esto está sujeto a arreglos políticos. O sea, el terreno para el hospital donde estaba designado fue muy difícil. Se determinó un cambio del tendido de la línea férrea del metro en superficie que va a ir hacia el norte para este hospital. La nueva carretera del segundo anillo de la circunvalación pasa por el lado del hospital, pero
el lobby de Conchalí fue más fuerte que el lobby y pretenden construir el hospital en un lugar que a mí me parece inadecuado. Lo estudiamos muy seriamente por el impacto, digamos, vial que tiene y el impacto ambiental que es en los terrenos del regimiento ahí, ¿no? Sí. Digamos, un poco saliendo hacia el norte por avenida Recoleta. La última palabra, desde luego, no está dicha. O sea, van a seguir las presiones, alguien va a decir, mira, en realidad lo pensamos bien y mejor no es así, no es así. ¿Y quiénes pierden? Los ciudadanos, que necesitan con desesperación un nuevo hospital y que, como ocurre con el hospital Sotero del Río, en Puente Alto, tensiones más, tensiones menos, que no quiero, que me gusta, que no, que los gremios. ¿Quién sufre? El ciudadano que tiene que ir a atenderse a ese hospital y que demora entre todos estos procesos, digamos, 5 años, 10 años, desde que se dijo que iba a empezar a construirse hasta que en realidad empieza la construcción. Gracias, don Jaime. Lo voy a llevar a un que tiene que ver con las nuevas generaciones. La verdad es que efectivamente hoy día tenemos un candidato bastante joven y con mucho arrastre transversalmente. De hecho, tal vez muchos de nuestros hijos, digamos, van a votar por él. ¿Cuál es su mirada con respecto a eso? ¿Qué nos faltó a la generación de nosotros o esta es una revolución como ha pasado en otras oportunidades, en otros países, en otros momentos? Yo no quiero descalificar a los jóvenes, solamente Sí. cuál es la mirada suya con respecto a este nuevo impulso que efectivamente uno en general cuando vota también por la expertizaje, la capacidad que pueda tener, la experiencia que pueda tener esa persona. En este caso no se da, digamos. Newton dijo esta frase que en realidad la dijo no sé qué griego antes, cuando le preguntaron, él concibió una teoría, ¿no es cierto?, de gravitación universal del universo, muy completa, que sirve para todo lo que hacemos hoy día, ¿no es cierto?, para predecir los eclipses, para mandar satélites a cualquier parte, para fijarnos dónde va una estrella. Y él, cuando lo reconocieron, en la forma en que lo reconocieron cuando publicó sus Principia Mathematica, él dijo esta frase: yo en realidad soy grande, pero soy grande porque estoy parado sobre hombros de gigantes. Refiriéndose a Kepler, Galileo, a toda la gente y hasta los griegos, ¿no es cierto?, que habían elaborado un piso sobre el cual pararse. Esa idea de que la vida de la especie humana es una cadena de eslabones que se construye une sobre la otra y que sin el eslabón previo no es posible que haya una continuidad de la cadena, hoy día es anatema. Vale decir, lo que hizo la Concertación, lo que hizo mi padre, mi madre, no vale. Yo entiendo que mi mamá, digo por ti, Julia, mi mamá, ya que hablaste de tu hijo, mi mamá sea conservadora y sea un poco momia, pero es mi mamá. Lo digo así porque lo deben decir ellos, ya es mayor, tengámosle paciencia. Aquí es todo de nuevo. Y esto pasa a cada rato. O sea, si uno piensa en la crisis que partió en Francia el año 67, el París del año 67, que dio origen a una revolución mundial que nadie entendía dónde iba a terminar. Y el problema de la revolución del 67 fue matar al padre. O sea, aquí el profesor que me enseña en la universidad, yo lo elijo. Y yo le pongo nota a él. Él no tiene derecho a tratarme de tú si yo lo trato a usted. Nos tratamos de tú igual que en el tiempo de la Revolución Francesa. Entonces, en ese sentido, como yo sé que esto nos duele a todos nosotros en nuestras casas, la distancia que ustedes tienen cultural, psicológica, sociológica con sus padres, mide 1 milímetro comparado con la distancia cultural, psicológica que hay entre los hijos de ustedes y ustedes mismos. Y esto es un proceso, o sea, por lo demás no nos miremos la suerte de este gitano cuando
Lavín definió la segunda vuelta presidencial con Lago, Joaquín Lavín tenía tal vez 38 años, no tenía 40 de ninguna manera. Y nadie dijo ni pío. En ese contexto, a mí no me parece que la edad por sí, y creo que es un error de enrostrárselo, decir, no, tú eres muy joven para esto. Sí, el tiempo de los jóvenes. Oye, es que este cabro parece que tiene problemas por droga, pero o sea, se identifican con él. Oye, tuvo dificultades para obtener un título universitario. La inmensa mayoría de la gente dice lo mismo, que demora la carrera. Entonces, se toman juicios de valor propios de una realidad que no tienen, no se pegan ni con, digamos, ni con engrudo a la realidad de las jóvenes de hoy, que tienen que pagar crédito universitario, que no tienen, pueden terminar la carrera, etcétera. Todo lo que saben, y que tienen problemas, muchos de ellos, desgraciadamente, con drogas. En ese contexto, yo no sería, Julia, autoflagelante. Es lo que nos tocó vivir. Es lo que nos tocó vivir. O sea, ¿por qué a la Alemania del año 33 y siguientes le tocó vivir el nazismo? ¿Qué culpa tienen los alemanes? Al final de cuentas uno dice, mira, parece que el Tratado de Versalles, terminó la Primera Guerra Mundial, estuvo mal escrito y los dejaron muy apretados y eso generó, pero son especulaciones. O sea, hay que mirar de frente y con coraje lo que nos toca vivir. Y lo que nos toca vivir es una generación de jóvenes que, Chino Ríos mediante, no estaban ni ahí, a una generación que está ahí. No está ahí, está aquí, con nosotros, conviviendo y determinando qué es lo que quieren para el siglo que les pertenece. Porque el siglo XXI es de ellos. El siglo XXI empezó en Chile el año 2019. Y por supuesto, creo que tratar de entender, tratar de comprender y tratar de influir, sobre todo por las nanas y ayas que tenemos del pasado, que son muy dolorosas y que ellos no vivieron, es un deber, pero es un deber de mucha. El que se enoja pierde, en la casa y en la política. Muchas gracias, don Jaime. Muy buena su reflexión, digamos, y efectivamente la paciencia y el escuchar ayuda a mucho, digamos, a tener también diálogos importantes con una generación que obviamente es distinta a la nuestra, donde también tienen otros intereses, como el tema de la sustentabilidad, el tema del agua, el tema de... Tienen otros intereses que también son tremendamente válidos. Yo ahora me voy a permitir y me voy a volver a desordenar. Eduardo Rodríguez es un director de Chilesuma, así que le va a hacer no porque sea de Chilesuma, sino generalmente vamos tirando algunas preguntas ahí que las puedan hacer en vivo y en directo. Eduardo. Hola, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy bonita, muy sentida su alusión al doctor Kaller. Yo le tengo que decir realmente que hijo Carlos tiene un vínculo con usted, ya que es, al igual que usted, Manuel Salino, yo también. Así que hay un punto de cercanía adicional. Pasando a la pregunta, nosotros vemos que hoy en día la agenda está más bien dominada por los temas que le interesan a los políticos esencialmente, y los medios se hacen eco de ello, ¿cierto? Pero no necesariamente son los temas que más le preocupan a la gente. Y el tema de salud, de cuál es su esencia, digamos, su tema central, siempre ha estado en los primeros lugares del ranking de interés y preocupación de la ciudadanía, ¿cierto? No así la nueva constitución, se lo sabemos. Yo quería preguntarle, ya que esos temas no son de la mayor difusión, probablemente la salud, y ahora que estamos en campaña, si usted tiene o ha estudiado o nos podría hacer algún alcance en relación a las propuestas que tienen los diferentes candidatos presidenciales, si hay algo destacable o algo que usted quiera aludir respecto a ello. Gracias.
a mí me tocó presentar hace 11 años ya el el año 2010. Claro, hace 11 años ya me tocó presentar un proyecto de ley para crear algo que a mí me parece absolutamente imprescindible, que es un plan de salud universal, que es un plan Auge mejorado. O sea, el plan Auge contempla 80 enfermedades a las que se les garantiza financiamiento del seguro público-privado, medicamentos, cirugía, oportunidad, y ahí se generan las listas de espera. Y que ha tenido mucho acuerdo transversal. Todos los candidatos a presidente hoy día lo mencionan como parte de su programa, crear un plan de salud universal con mínimos copagos en el momento de la atención y con aumento del aporte fiscal al sector salud vía impuestos generales. Sin meterme en el tema financiero, yo diría que eso es un trasfondo común, vale decir, esto que se ha hecho bien respecto al auge, generalicémoslo ahora para otras atenciones que hasta aquí han sido marginadas o no privilegiadas y significa, ¿no es cierto?, que la gente sufre porque el auge dice que la prótesis de cadera se va a poner solamente en mujeres que tienen 65 años y más. Pero una mujer que tiene 60 años, 58 años, que tiene la cadera totalmente destruida y con dolor, invalidez, licencia, no tiene derecho a la cobertura del auge, lo que es una cosa extraordinariamente rara. En lo esencial, yo diría que las candidaturas se diferencian muy simplemente en un tema, que es si debe o no mantenerse seguros privados de salud, o sea, ISAPRES. No hay una elaboración en ningún programa respecto a los seguros complementarios de salud, o sea, aquellos que a veces compañías, empresas para sus trabajadores o uno mismo, ¿no es cierto?, tiene un seguro de vida pequeñito, monto pequeño, pero con un complementario de salud que le permite financiar aquellas cosas que el seguro público y privado no paga, y que 7 millones de personas en Chile tienen ese seguro complementario hoy día. No hay discusión hoy respecto a hacer algo con los seguros complementarios. La discusión está centrada en una cosa muy simple para lo que se necesitaría solo una reforma constitucional que se podría tramitar en el Senado y en el Parlamento ahora, que es la cotización obligatoria del 7% de salud solo será recaudada por FONASA. O como es ahora, las personas tendrán la libertad de elegir dónde cotizar, si es en un seguro privado, ISAPRE, o en FONASA. Eso yo diría que es un punto crucial de la discusión de salud para el futuro. Respecto a la red hospitalaria, la conversación o lo que está escrito en los programas o la atención de salud, digamos propiamente tal, está menos desarrollado. Y en ese contexto yo tomo como muy valiosa la experiencia que tuvimos con crear una red hospitalaria única de facto para manejar a todas las personas que sufrían COVID grave y que fueran enviadas a donde fuere necesario, que podían poner el respirador, tener una cama intensiva, etc. Y que bajo el gobierno del Ministerio de Salud, como se hizo por decreto, efectivamente es así. O sea, una persona se enferma de COVID, llega al servicio de urgencia del hospital X, y no hay cama en ese hospital para recibirlo en la unidad de tratamiento intensivo, y si no se atiende la persona se muere, ¿dónde va a ir? Va a ir a la clínica tal, o al otro hospital, o a la otra región, pero le vamos a resolver el problema. Ese aprendizaje yo creo que es extraordinariamente virtuoso para construir una ley, mediante una ley de simple tramitación, porque ya se hizo, insisto, y ya entendimos de qué se trata, en el cual la gente de este plan de salud universal se atienda donde se puede atender, independiente de su ingreso, de su visión, de dónde vive, etc. Lo importante es que la persona resuelva su problema de salud. Y lo que comprobamos con esta experiencia
es que la capacidad, el output, digamos, la capacidad de producir servicios de la red de hospitales es mucho más alta de lo que creíamos. Es increíblemente más alta. Y en ese contexto, creo que aquí hay una enseñanza que tenemos que escribir para transformarla en un proyecto de ley de crear, tener una sola red hospitalaria que implique a los hospitales públicos, a los hospitales de las mutuales de seguridad, hospitales de las Fuerzas Armadas y clínicas privadas. Y lo mismo para la red asistencial primaria, vale decir lo que hoy día está, perdón que use la palabra, capturado por los municipios y los gremios, que es los consultorios, los centros de salud familiar, que dependen desgraciadamente de los municipios y no de los servicios de salud, lo que a mí me parece que es un error que hay que corregir. Muchas gracias, don Jaime. Bueno, nos quedan 3 minutitos y me voy a tomar un minuto de esos 3 minutitos para hacerle 2 consultas para terminar, ya que el compromiso estaba hasta las 20:30. Uno, como senador, obviamente, no solamente va a estar la Comisión de Salud, sino también todas votaciones en distintos aspectos. ¿Cuál sería su propuesta o qué piensa? ¿Cómo solucionar el tema de Plaza Italia, Plaza Dignidad, que la verdad es que es un tema, me lo soplaron, pero que usted tiene una opinión, que es importante cómo resolver? Ahí hay muchos empresarios, microempresarios que se han visto, digamos, tremendamente afectados, y además mucha violencia, todos los viernes, digamos, asociada, digamos, también a drogas, alcohol, etc. Y segundo, ¿cómo le ha ido en la campaña? Respecto a lo primero, yo lancé mi campaña con un video que a lo mejor alguien ha visto desde la Plaza Italia, diciendo este lugar se tiene que transformar en un lugar de encuentro y de paz. En concreto, yo apunto a que hay 2 cosas que hay que hacer. Primero, hay que generar un plan de reparación, indemnización, reconstrucción para todos aquellos microempresarios, locatarios del sector que se vieron gravemente afectados, despidiendo gente, perdiendo todo, ¿no es cierto?, porque la fuente alemana, por decir un ejemplo paradigmático, estuvo cerrada durante todo este tiempo. De hecho, tuvieron que vender la marca. Ahora se llama Antigua Fuente. Y solo la de Pedro Valdivia quedó con el nombre, con la marca de... Primero, entonces, reparación. Préstamos a muy bajo interés o bonos directos, bonos de reconstrucción, etc. En segundo lugar, yo creo que es necesario sentarnos a conversar de un nuevo destino y un nuevo sentido para Plaza Italia. En ese contexto, yo veo poco probable y poco sensato volver a que la Plaza Italia sea la Plaza Baquedano. Yo creo que necesitamos un cambio radical ahí, urbanístico, o sea, un urbanismo integrador. Perdón que use un ejemplo. Si ustedes se preguntan hoy día, ¿qué es la rotonda Pérez Zújovich? A ver, ¿dónde está? ¿Qué es? Es una plaza, unas autopistas, túneles, qué sé yo. Y en ese contexto, creo que se debe llamar a una erogación ciudadana voluntaria para construir una nueva Plaza Italia en la cual las inversiones viales, que hay que hacer túneles y cosas que está diseñado ya, corran por supuesto por cuenta del Ministerio de Obras Públicas, pero tenemos que hacer un esfuerzo por concebir un nuevo monumento, un nuevo lugar, un gesto ciudadano que puede ser una fuente de agua, puede ser un obelisco. Bueno, los artistas sabrán cuál es, pero creo que no es sensato una cosa de reposición. O sea, pensar que ese lugar, o que Chile, para hacerlo más amplio, va a volver a hacer lo mismo,
que de antes del 18 de octubre, yo creo que es no mirar con claridad la verdad. Y la verdad es que necesitamos una nueva Plaza del Encuentro, Plaza de la Paz, jardín de no sé qué, pero tenemos que usar la imaginación para dejar ahí una heredad que le dé sentido a todo lo que hemos vivido en este periodo tan duro en nuestro país. La Plaza Italia era un lugar donde cada vez que la Chile ganaba, como era habitual antes, nos íbamos a celebrar a la Plaza Italia. Cuando, digamos, volvió la democracia, toda la gente se juntó ahí. Cuando la selección chilena gana, que es lo que va a ocurrir hoy día en la noche, la gente se va a juntar en la Plaza Italia. Entonces, eso es esperanzador, ¿ven ustedes? Entonces, lo que quiero decir, necesitamos un nuevo símbolo, un nuevo lugar de encuentro, que no signifique necesariamente una plaza para desfile. Puede ser una hermosísima fuente de agua que hable del futuro, de la necesidad del agua que tenemos, no sé, un árbol de los pueblos originarios, no tengo idea, pero yo creo que se necesita decir, demos vuelta a la página y aquí construyamos una nueva cosa que le represente una herencia, un mensaje para las generaciones que vienen. Y la campaña va muy bien. Muchas gracias. Eso, más bien entonces la campaña. Bueno, primero que nada, para ir finalizando, queremos agradecerle su presencia. Yo creo que fue muy, además de muy grata la conversación, muy convocante, muy reflexivo y también muy esperanzador, que son cosas que yo creo que se necesitan hoy día. Así que muy agradecido, les pido a todos que abran su micrófono y le demos un aplauso a don Jaime por haber estado y haber compartido esta hora y media con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Y bueno, lo dejamos en grupo que queremos convocar. También hemos sido bastante reflexivos, hemos invitado a distintas personas de centro izquierda hasta derecha. Tratamos, digamos, que haya opinión, de que haya debate, y siempre en ese marco también íntimo de mucha reflexión y de mucha esperanza. Esperanza todavía queda, esperanza hay que dársela, como dijo usted, a las generaciones futuras. Nosotros ya, bueno, excepto algunos acá, vemos mucho que ya vamos de retirada, pero con mucha esperanza. Y sí, yo pienso que es necesario también la experiencia, y que yo creo que usted, Jaime, lo puede hacer y lo puede representar muy bien en el Congreso. Así que muy agradecidos, nos vemos para la próxima. Así que muchas gracias por los que estuvieron, muchas gracias a la consulta, muchas gracias también a Juan Nieto por los soplos que me dio previamente. Así que estamos y nos vemos en una próxima. Chao, chao, y que nos vaya bien hoy día. Chao. Chao, chao. Todavía se puede. Muchas gracias. Se puede. Bien.